Las primeras 5 noticias de la portada de los periodistas tienen que ver con el informe que presentó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, este día por la mañana. Y las otras 5 noticias son de temas generales, por lo tanto, hemos decidido tener aquí e invitar y pues conversar con él de una vez, con René Delgado, el periodista René Delgado, justo sobre el informe. Y le damos la bienvenida aquí a los periodistas a René Delgado. Muchísimas gracias, René. Un gusto, como siempre, tenerte aquí con nosotros. Gracias. Al revés, yo agradecido con ustedes ahí por la consideración de tomarme en cuenta, Álvaro. Alejandro, gracias. No, hombre, al contrario, es un privilegio tenerte aquí, René Delgado, para desmenuzar el mensaje de hoy del presidente de la República por la mañana. Así es que muchísimas gracias una vez más. René, fue un mensaje breve, en realidad 45 minutos, son más largas las mañaneras, digamos, ¿no? Que es la broma que se ha extendido todo el día de hoy. Es muy puntual, hay un cierto protocolo, digamos, que permite pues dar líneas generales y luego irse al mensaje político. ¿Qué encuentras tú en el mensaje? ¿Cómo lees el mensaje del día de hoy, René Delgado? Bueno, mira, de entrada creo que hay que señalar que no tuvo la rispidez que de pronto sugerían los spots promocionales del propio informe de gobierno y que en ese sentido hubo cierta mesura en la expresión presidencial, pero que también resultó anticlimático porque en el fondo reitera lo ya sabido. Prácticamente en lo que es la parte sustancial del informe, la narrativa está agotada. Incluso me parece que incurre en algunos excesos, como considerar que en el peor momento tenemos al mejor gobierno, o que la recesión es producto de la pandemia y no que la pandemia agravó la recesión en la cual ya estábamos. Veo ciertos visos de cierta soberbia cuando subraya la ausencia del fiscal general y del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, señalando que ellos muestran arrogancia por sentirse libres, y arrogante es un calificativo fuerte si lo que en el fondo se quiere destacar es del respeto a los otros poderes. En la parte formal, sí me gusta que, a diferencia de gobiernos anteriores, esta vez el Palacio Nacional no fue convertido en una suerte de set cinematográfico donde habría de refulgir la estrella del mandatario en turno. Me parece que el Palacio lució como lo que es, como un palacio de gobierno, pero también anticlimático, porque a causa de la crisis sanitaria, el mandatario no estuvo en el ambiente donde se siente más cómodo o a gusto, como lo es la plaza pública. En ese sentido, sí creo que el informe, siendo importante el segundo informe, porque es en el cual deben quedar asentados los pilares del proyecto que se pretende desarrollar, no acaba de configurar el fundamento mismo del gobierno. Ahora, fue una ceremonia muy austera, muy al estilo de López Obrador, con pocos invitados, también por las reglas que impone la emergencia sanitaria. Y sí, el autoelogio, no hay novedad, porque eso es exactamente lo que el presidente quiere comunicar, porque no hay logros, René. Bueno, es que es parte de lo que yo acababa de concluir. No, yo creo que todavía no hay logros. Yo reconocería algunos, particularmente en el ámbito de la política social. Es decir, allegar recursos de manera directa, sin duda, es un alivio para la gente, pero no es una solución para su problema de pobreza o de desigualdad. El gasto en los programas sociales
no constituye una inversión que desate el nudo del empleo, por un lado, pero tiene mérito, no lo digo solo como crítica, sino tiene un cierto mérito. Luego, los megaproyectos del presidente, yo creo que hay algunos de los cuales habría que prescindir y algunos de los cuales no habría por qué prescindir de ellos. Yo me inclino más por el tren transísmico, que sí me parece que puede tener efectos económicos y sociales importantes, que por el Tren Maya. Yo sí estoy de acuerdo con la reconfiguración de las refinerías, pero no con la construcción de dos bocas. Y en ese sentido el presidente insiste en tener un debate binario donde se está con él o no se está con él. Y lo cierto es que, incluso usando palabras de él, para él la política es tiempo y la suerte es un valor determinante de los resultados. Y el tiempo le ha jugado las contras a través de la epidemia. Y no veo en él la capacidad de reflexión, el espíritu autocrítico para restablecer qué proyectos son estratégicos y prioritarios y cuáles no. Eso echo de menos también del propio discurso y lamento el señalamiento de que considere que algunas críticas son prácticamente la invocación a que traicione su propio proyecto. No hay tal. Lo que uno quiere es que la gente no sufra tanto como va a sufrir, sobre la base de lo que dijo el secretario de Hacienda, no uno, alguien del gabinete presidencial. El futuro parece complicado, René. El corte hasta hoy ha sido pues, un año perdido, pero el futuro se ve todavía más complicado. De hecho, el informe que citas de Herrera, del secretario de Hacienda, en realidad habla del futuro. Él dice, no va a haber, no hay guardadito para 2021, las coberturas petroleras van a ser 21% menores, y luego él cita, dice, vamos a tener un incremento en la deuda simplemente por el efecto cambiario. O sea, vamos a tener un impacto ahí. Si me permites, voy a irme a un corte, René, y me gustaría preguntarte sobre el futuro. ¿Qué ves para el futuro del país y, obvio, en Andrés Manuel López Obrador? Muy bien. Vamos a este corte, regresamos. Estamos de regreso aquí en Los Periodistas y tenemos invitado de lujo, tenemos al periodista René Delgado aquí con nosotros. Le preguntaba yo antes de que nos fuéramos al corte, cómo veía él el futuro, pues sí, del país, pero con referencia al presidente López Obrador. René Delgado. Mira, lo veo con inquietud, lo veo incierto y me lastimaría mucho pensar que perdiéramos por la oportunidad de la alternancia, la alternativa. Lo que comentábamos antes del corte en relación con los señalamientos del propio secretario de Hacienda, revela que el año que viene no va a ser tan fácil como parecería. Yo no estoy seguro incluso del dicho presidencial de que vamos a tener una caída y un ascenso en una suerte de V, sino probablemente de una U. Ahí es donde veo yo que el presidente tendría que reflexionar profundamente sobre la posibilidad de su propia gestión y el alcance de su mandato. Ahora, el ver el futuro con incertidumbre no es solo una circunstancia nacional. Veo a Alemania el pasado sábado manifestándose en contra de las medidas sanitarias dictadas por retorno a clases muy complicado en Francia, en Bélgica, y veo desde luego el proceso electoral norteamericano donde lamentablemente el racismo y la violencia son los ejes del discurso. En esa medida, creo que, como decíamos al inicio de este sexenio, no estamos en una época de cambios,
sino probablemente en un cambio de época. René Delgado, también es verdad que hay un contexto para un mensaje como el que dio el presidente, digamos que propicio para frases, promesas, tranquilidad, sobre todo para los mexicanos, porque entramos formalmente al inicio del proceso electoral más grande de la historia. Y en un contexto que se prevé complejo, pues el presidente también manda mensajes de carácter político para, obviamente, ser mejor evaluado y que su partido pueda recoger el provecho de estar bien evaluado o lo contrario. Es decir, lo que yo advierto también en las líneas del presidente es también darle a Morena y a sus aliados una agenda de campaña para el próximo año. A ver, es muy interesante tu pregunta, Álvaro. Regreso a la anterior pregunta, cuando hablábamos de si había resultados. Decía yo que en el ámbito social veo algunos, sobre todo en el campo laboral, es decir, todo lo que se ha hecho en relación con aumento salarial, en relación con libre afiliación a los sindicatos y democratización de las dirigencias sindicales. Me parece que sea por decisión propia o por condición impuesta del tratado comercial, ahí yo veo logros, no presumibles, ni siquiera tangibles, pero a fin de cuentas que nos pueden colocar en una perspectiva laboral superior a la que estamos. Veo también en la parte fiscal un cierto logro a lograr que grandes complejos empresariales cobran lo que no pagaban. Se dice fácil, pero estamos hablando de miles de millones de pesos. Pero esos logros no acaban de cobrar forma, sobre todo en el bolsillo de los mexicanos. Y ahí es donde creo que la absurda consulta popular para someter o no a juicio a los exmandatarios va a jugar el rol que tú dices. Decíamos que el presidente considera que la política es tiempo y lo que él necesita ahora es tiempo. De ahí que la causa emprendida o la denuncia más bien de Emilio Lozoya le da una bandera fundamental como es la lucha contra la corrupción. Pero está el riesgo de que la pervierta por politizar en vez de judicializar el asunto, pero lo veo en la dirección que tú apuntas. Él necesita llegar a las elecciones del 21, donde tiene serias posibilidades para tratar de reponer durante el segundo trienio de su mandato la posibilidad de de lo que él pretende denominar la transformación nacional. Pero no sé si le dé el tiempo y si le den las banderas, el apoyo necesario para repetir el respaldo popular, tanto en gobiernos estatales, municipios, como en la propia Cámara de Diputados. René, siempre un enorme gusto tenerte aquí con nosotros. Te agradecemos mucho la oportunidad de haber conversado hoy aquí en Los Periodistas. Gracias, René. A ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias, René Delgado. Muy buenas tardes, nos vemos pronto. Así es. Gracias.